Entonces, bueno, a mí me parece que hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, en el tríodo pascual entramos dentro de la santidad, o sea, vamos a ver, se llama Semana Santa, ¿no? Semana Santa. ¿Qué dice Semana Santa? De hecho, estamos en el lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo y el domingo de resurrección, ¿no? El sábado santo. Entonces, yo pensaba, cuando pensaba en la charla que había que daros a vosotras, ¿no? Porque yo pensaba, realmente, cómo vivir la Semana Santa, no paro de decirlo en todas partes. He dado ya 2 charlas, el viernes y el sábado a las 6:30, sobre cómo vivir la Semana Santa, ¿no? Pero pensaba, a la hora de meternos a vivir estos días, ¿qué significa Semana Santa o miércoles, jueves, viernes santo, ¿no? Pues ese santo no es por decir algo, sino que es un adjetivo que califica todo el día, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este tiempo tiene que ser un tiempo consagrado al Señor, ¿eh? Que lo característico del tiempo de la Semana Santa es que está consagrado al Señor. Entonces, lo primero es que pertenece al Señor. Consagrar algo al Señor significa que le pertenece. Entonces, que estemos celebrando el Triduo Pascual significa que estamos celebrando unos días que son absolutamente posesión del Señor. Claro, esto creo que es muy importante porque hay que cambiar un poco el chip, que ya sé que vosotros, bueno, no lo tenéis, iba a decir a medias, porque luego al final estas cosas siempre se nos cuelan, ¿no? Pero hay que cambiar el chip y entender, pues que efectivamente son días donde lo central, de manera absoluta, pero absoluta, es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no? Entonces, la atención constante desde que uno se levanta va al Señor, ¿no? ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué hacer con el Señor? ¿Cuál es la preocupación del Señor? ¿Cómo sintonizar con el Señor? ¿No? Que yo creo que esto es lo más gordo, ¿no? ¿Cómo sintonizar con el Señor? Entonces, en primer lugar, eso, es tiempo sagrado. En la liturgia cristiana, durante muchísimo tiempo, estos días, sobre todo Viernes y Sábado Santo, se caracterizaban o se distinguían del resto de los días porque se vivía el ayuno sagrado, ¿eh? Era un ayuno que era sagrado, que había que hacerlo y que ha quedado reducido para nosotros en la expresión del ayuno del Viernes Santo, pero que en principio, o sea, ayunar el Viernes Santo, fijaros lo que os digo, ayunar el Viernes Santo, porque eso indica que la gente dice, bueno, vamos a ver qué hago para ayunar y tal igual. Bueno, pues que sepáis que ayunar el Viernes Santo ya es una relajación, ¿eh? Porque en el origen se ayunaba el viernes y el sábado, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio con mucha claridad, ya ayunarán cuando se lleven al esposo. La Iglesia, Viernes y Sábado Santo, está sin el esposo. Y por tanto, tiene una sensación como de ausencia, de angustia, de necesidad de gritarle al Señor que venga, ¿eh? Entonces, yo creo que esto es un tema que es, vamos, absolutamente fundamental, entender el carácter santo de estos días, el carácter sagrado de estos días, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, son unos días donde yo creo que ya solo con dejarte empapar de la liturgia de cada día es suficiente para entrar en el misterio, ¿no? O sea, son días litúrgicos, donde pues uno, yo qué sé, el Jueves Santo, pues ya con meterte en los oficios del Jueves Santo, en la hora santa, o sea, cuando yo mandé los links, que supongo que se habrán llegado a todos, porque esas horas siempre llegan, ¿no? Cuando yo mandé los links, de repente caí en la cuenta de la cantidad de actividades que iba a haber. Yo dije, Dios mío, pero es que estamos a todas horas. Que sí, laudes, que sí, vísperas, que sí, los pierden los oficios, que sí, los oficios mismos, que sí, la hora santa de mayores, de niños, los turnos de vela, el Via Crucis. Pensé, bueno, es que hay un montón de cosas. Entonces, solo con dejarse empapar de los acontecimientos que hay estos días, creo que es suficiente eh, como para meterse en el Señor, ¿no? Como para vivir bien la Semana Santa. Porque el mundo que es mundano no entiende de Semanas Santas, evidentemente, ¿no? El mundo que es mundano me parece que, bueno, pues que si quieres puedes hacer algún recito, ¿no? Pero que tienes suficiente con una cierta atención al Señor, pero ya está, ¿no? Y yo creo que esto es distinto, ¿no? Que lo importante es que efectivamente es un tiempo donde si me queda algo de tiempo, se lo dedico pues a los niños, al marido, a no sé qué, porque quien está muriendo es el Señor, ¿no? Quien está entregándose es el Señor. Entonces,
el importante, al que hay que atender, al que hay que cuidar, es el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? La atención absoluta, esto no tendría que ser así siempre, pero es verdad que, bueno, pues la Iglesia entiende que en otros días nos cuesta mucho, pero la atención absoluta en estos días tiene que ir a Jesucristo, de manera radical, ¿no? El importante, aquel que hay que sostener, que hay que cuidar, que hay que querer, es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Esto es lo fundamental en la Semana Santa. Primer tema importantísimo, ¿vale? Segundo tema, son días donde no hay que razonar nada, no hay que entender nada, no hay que pensar nada, solo hay que sintonizar afectivamente, ¿eh? O sea, son días en los que lo que yo quiero es unirme de corazón al Señor. Sintonizar afectivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él está pasándolo afectivamente mal, ¿no? Con el afecto, ¿no? En las claves que daba uno de los días, no sé si la escuchasteis, la meditación, la charla del sábado pasado, ¿no? Sí, yo creo que fue el sábado pasado, a las 6:30, daba unas pistas para contraer la pasión, ¿no? Me decía uno, no sé si son un poco elevadas. Yo decía, no son elevadas, es el fondo de la Semana Santa que es tan importante vivir. Entonces, hay 6 claves que yo creo que nos vienen muy bien y que os recomiendo que en algún momento como que las trabajéis o las penséis y tal, ¿no? ¿Cuáles son esas claves? Primera, la clave afectiva, como os digo, ¿no? Clave afectiva significa, pues, que pongo en juego el corazón, que quiero sintonizar con lo que le está pasando en el corazón a Jesucristo, ¿eh? Entonces, pongo en juego mi corazón. ¿Para qué? Para vivir lo que está viviendo el Señor, ¿no? Esa clave afectiva lo que busca es el misterio de la compasión. Y yo creo que esto es fundamental. Si no entendéis el corazón redentor con el que Cristo está sufriendo esta pasión, con el que Cristo está afrontando el misterio de la pasión, no vais a entender nada. Entonces, primera clave afectiva, que provoca en nosotros la actitud de la compasión, ¿eh? Compadecerse, que no es sentir lástima, ¿eh? Las procesiones de Semana Santa, que son tan preciosas, a veces corren el riesgo de provocar en la gente el que sientan lástima. Bueno, sentir lástima es un sentimiento noble, bastante pobre por otro lado, que quien no dé más de sí, bueno, pues ya está, suficiente tiene con tener lástima, ¿no? Pero ya está, ¿no? Pero nosotros no queremos tener lástima, queremos compadecer. Compadecer es participar de la pasión, del sentimiento profundo que está viviendo Jesucristo en su corazón, ¿vale? Entonces, ¿cómo está mirando Jesucristo esto? Y cuando lleguemos al Vía Crucis, yo no sé si lo habéis meditado mucho el Vía Crucis, pero en el Vía Crucis esto no parece que Jesús esté como muy desesperado, muy hundido, cuando él habla, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y vuestros hijos. Pues parece que quien lleva la sartén por el mango es Jesucristo. O en el mismo juicio ante Pilato, parece claramente que quien lleva la sartén por el mango es Jesús y que el juzgado es el propio Pilato, ¿no? Y el mundo en él, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si no captamos la actitud con la que Cristo está viviendo esto, nos quedamos al margen de la pasión. O sea, no vivimos la pasión, no la vivimos, ¿no? Entonces, como os digo, en profundidad, ¿no? Clave afectiva que provoca en nosotros la actitud de la compasión. Segunda clave, importantísima también, fundamental, clave redentora, ¿eh? Caer en la cuenta de que estamos en el misterio de la redención. Oye, es que esto de verdad que me parece clave. En ese WhatsApp que habéis mandado por todas partes, que claro, yo se lo digo a uno y ya usted lo manda, si lo dices a Ángeles, que es doña organizada, ¿no? No sé, se la ha pegado yo creo el cuadriculismo de su marido en medio alemán, ¿no? El caso es que joder, es impresionante y lo organiza todo súper bien. Entonces manda un doodle, ¿no? Yo cuando me llega un doodle dije, uy, ¿qué es esto? Entonces ya, a ver, ¿cómo nos organizamos para las adoraciones el jueves al viernes, no sé qué? Que yo le decía al Señor, vas a estar más acompañado que en todas tus Semanas Santas. Porque como la gente no tiene otra cosa que hacer, te van a acompañar desde sus casas, ¿no? Y me parecía precioso, ¿no? Pero ahí me acuerdo que yo le decía, o sea, tú piensas, pues lo que hay que decir es que el Señor, nos pasamos el año pidiéndole cosas.
Vamos, ¿no sabéis qué cantidad de gente? Bueno, lo estáis viendo, los que os engañáis en las misas, vamos, las peticiones por enfermos y por difuntos, eso parece la alineación del Atlético de Madrid. O sea, porque es uno, otro, un mogollón de difuntos, un mogollón de ¿cómo se llama?, de enfermos y tal, ¿no? Porque me está escribiendo gente de lo más variopinta, incluso amigos míos que yo creía que eran medio ateos, y todos, no, hay que pedir por no sé quién, hay que pedir por no sé cuál. Y yo decía, al final está todo el mundo pidiendo gracias a esto, ¿no? Entonces nos pasamos la vida pidiéndole al Señor. Una vez nos pide el Señor, quedaos aquí y velad conmigo, que son dos actitudes. Primero, quedarse. No es, bueno, sí, yo en mi vida en general le quiero mucho al Señor y estoy como muy atento a él. No, quedaos aquí, ¿no? Es quedarse con el Señor. Y en segundo lugar, velad conmigo, ¿no? Velad conmigo. O sea, que de verdad esté con el corazón atento, con el corazón despierto, planteándome, pues efectivamente, pues que tengo que estar con el Señor y despierto, con el Señor y con el corazón en ascuas, ¿no? Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, entonces, clave redentora. La clave redentora lo que descubre es que esa pasión que estamos contemplando es lo que yo debería pagar por mis pecados. Y esto es muy serio, ¿no? O sea, que la pasión de Jesucristo es lo que yo me merecía por mis pecados. Y que el Señor ha tenido una misericordia infinita de mí y no ha querido castigarme por mis pecados, ¿no? Es más, que Él ha querido, Él, asumir el precio de mi redención. Que Él ha querido en sus carnes pagar lo que tendría que pagar yo. Claro, esto es un tema muy gordo. Entonces, cuando yo caigo en la cuenta de eso, que el Señor me quiere de esta manera, no puedo menos que decir, gracias, Señor. Entonces, la noche del jueves a Viernes Santo, yo os recomiendo que penséis en esto, y que le deis gracias. Los que habéis visto en Tierra Santa, que algunos he visto que os habéis puesto ahí un fondo de pantalla, ¿no? Esto lo sabéis. Los que no, en cuanto pase el coronavirus ya podéis ir a Tierra Santa, porque si no, como en otro coronavirus y os vive por delante, no sé si vais a llegar al cielo por no ir a Tierra Santa, ¿no? El caso es que en Tierra Santa, cuando vas a la mazmorra, o sea, acordaos, la noche triste, prenden a Jesús en Getsemaní, y después de prender a Jesús en Getsemaní, lo llevan a casa de Anás. Anás era un caciquillo, hay un cacique que había conseguido que todos sus hijos hubiesen sido sumos sacerdotes y tal, ¿no? Entonces hacen un juicio ilegal a Jesús. Entonces, una vez hecho el juicio ilegal, ya deciden matarlo y dicen, ¿y ahora qué hacemos con él? Porque claro, o sea, está ya condenado, pero no lo podemos soltar ahora, hay que matarlo. Entonces no lo podemos matar hasta el día siguiente, que se lleva a los romanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en una mazmorra, donde Jesús está solo con el Padre, a solas con el Padre, ¿no? Claro, esto es un tema muy serio, porque yo muchas veces me preguntaba, ¿no? Cuando íbamos ahí, preguntaba, ¿y qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús con el Padre? Hasta que un día lo entendí, ¿no? Jesús está hablando con el Padre de todos aquellos a los que va a redimir al día siguiente. Entonces, que te conmueva el pensar que la noche del jueves al viernes, cuando está metido en la mazmorra de la casa del sumo sacerdote, el tema de la conversación entre Jesús y el Padre eres tú y tus pecados. Están el Padre y el Hijo hablando de ti por quien va Jesús a morir al día siguiente. Y le diría al Padre, pero tú te aseguro que estás convencido. Pero no te das cuenta de Javier, fíjate qué desastre y tal. ¿De verdad tú crees que conviene que mueras por él? Y Jesús diría, pues sí, Padre, hágase. Entonces, eso es conmovedor. Entonces, segunda clave redentora para provocar en nosotros la actitud de la acción de gracias. Dadle gracias en cada instante al Señor por lo que ha hecho por vosotros, ¿no? Claro, os digo una cosa, es de bien nacidos de ser agradecidos y las gracias no vale pensarlas, hay que darlas, ¿vale? Y cuando uno da gracias, dar gracias es amar en respuesta, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si yo estoy amando en respuesta, esa acción de gracias tendrá que traducirse. Entonces, si a mí Cristo me ha amado en carne, yo no puedo hacer otra cosa que amarle en carne a Él. Por eso San Ignacio en la contemplación de la pasión dice que tenemos que preguntarnos qué tengo yo que hacer y padecer por Él. Yo tengo que repetirme,
La pasión, la flagelación, todo esto Cristo lo padece por mí. ¿Yo qué tengo que hacer y padecer por Él? La crucifixión, todo esto lo padece Cristo por mí. ¿Yo qué tengo que hacer y padecer por Él? El Vía Crucis, todo esto lo camina Jesús por mí. ¿Yo qué tengo que hacer y padecer por Él? ¿No? Bueno, pues acción de gracias. Tercera clave importante. A ver, ¿cómo decir esto? Es la clave trinitaria, ¿vale? Hay que tener una mirada, decía el padre Mendizábal, una mirada estereofónica de la pasión, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues de la oreja, cada oreja tiene que entrar sonidos distintos. En una entra la vida del hijo y en otra entra la atención al padre, ¿no? Porque a veces tenemos como la idea de que el hijo y el padre son un poco separados, ¿no? Y entonces el hijo muere y el padre lo mira con una cierta displicencia, ¿no? Y no es verdad. O sea, el hijo muere y el padre está entregando al hijo. El padre está sufriendo por el hijo, está sintonizando con el hijo. Y eso es muy importante. Pensar la locura que significa que en Dios, que hasta este momento que no había habido carne en Dios, no había habido sufrimiento, de repente empieza a haber sufrimiento en Dios por la encarnación del hijo. Porque el hijo con su carne puede sufrir y el padre sintoniza con él, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La clave trinitaria. Claro, ¿se entiende o no? No se entiende nada, ¿no? Porque que Dios sufra, esto a los que saben de teología les vuelve loco, porque dicen, pero es que es impasible, ¿cómo pueden sufrir? Y entonces viene San Bernardo y el Papa Benedicto XVI con él, y ya lo solucionan diciendo, bueno, es impasible, pero no incompasible. Es decir, Dios en sí mismo no puede sufrir, pero como te ha querido querer tanto, viéndote mal a ti, sufre contigo, ¿no? Entonces se compadece, ¿no? Y no es incompasible, ¿no? ¿Qué provoca en nosotros qué actitud provoca en nosotros la clave trinitaria? ¿Sabéis cuál? Cerrar la boca. ¿Eh? Que muchas veces nosotros tenemos la boca muy abierta, todo el día opinando y tal, ¿no? Yo qué sé, vamos a ver a un enfermo, parece como que si no decimos algo, estamos como de más, entonces siempre intentamos decir una palabra, tal, ¿no? Y lo que hace la clave trinitaria es decirte, mira, calla y adora. Calla y adora. Mira, yo todos los años, cuando llega la noche del jueves al Viernes Santo, me chifla esa noche, desde que soy seminarista, me chifla, me encanta. Entonces, me da una devoción no dormir esa noche. Pienso, si los jóvenes se van de botellón por ahí y pueden, yo por Jesús también puedo. Entonces me voy a mi botellón particular, que es el Monumentón, ¿no? Y estoy ahí con el Señor y tal, ¿no? Y siempre empiezo con muy buenas intenciones. Digo, voy a meditar no sé qué, voy a leerme luego no sé cuál, y luego no consigo nada. Pues estoy tan sobrecogido, estoy tan superado, estoy tan impresionado que todo un Dios esté sufriendo ahí por mí en esa noche. Esto es una locura. O sea, ¿qué capacidad tengo yo de hacerle sufrir a Dios si soy un renacuajo? ¿No? Sin embargo, pues sucede. Entonces, la actitud que buscamos con la clave trinitaria es precisamente la actitud de la adoración. Es no decir nada, estar sintonizando con Jesús sin decir nada. Esa frase tan bonita que me gusta a mí repetir hasta la saciedad, de Becker, cuando dice, mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Cristo ante el altar. Mudo, absorto significa fuera de ti, absorto, salido de ti, y de rodillas, postrado, ¿no? Bueno, entonces, tercera clave. Cuarta clave, muy importante. Esta es muy, 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 muy importante. Porque estás asistiendo a la pasión para poder reproducir en ti las acciones del corazón de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues que tú en tu vida has tenido momentos donde a lo mejor has vivido la cruz, a lo mejor has vivido el desprecio, la humillación, a lo mejor te han despellejado vivo o lo que sea. Y es muy importante que esos momentos, si no los has vivido bien en su momento, los revivas bien ahora. Se llama la clave personal, que es ver en mi vida, a ver, ¿me veis? Que se me ha acordado una llamada. Ver en mi vida cómo se dan esos acontecimientos, o se han dado esos acontecimientos. Y ponerles nombre, a mí eso me gusta mucho, ¿no? Entonces uno puede decir, pues mira, yo tuve una flagelación en mi trabajo en el año 2005, que me machacaron y me despellejaron vivo. Bueno, pues la flagelación del 2005. Y también puedo, yo qué sé, también puedo
ponerle nombre al momento en el que me echaron de no sé dónde y tal, y como si me crucificase y la crucifixión del 2008, ¿no? ¿Por qué es importante ponerles nombre? Porque así te reconcilias con tu propia vida, que eso es tan bueno, reconciliarse con su propia vida. ¿Mm? Y decir, bueno, o sea, entender que el sufrimiento es redentor. Mirad, yo a las 6:30 voy dando charlitas sobre temas de vida espiritual, ¿no? Y en estos días relacionados con la cruz, por supuesto, ¿no? Y ayer hablaba de lo que es la cruz. Y la cruz es el sufrimiento puro, no cualquier tipo de sufrimiento, el sufrimiento puro. Y yo creo que es importante en nuestra vida entender que ha habido momentos de sufrimiento puro y que si esos son sufrimientos puros nos asociamos a la pasión del Señor, pues no dan fruto. Entonces, bueno, pues reconciliarme con ellos y que den fruto. Cuarta clave. Quinta clave. La clave eclesial, que es ver cómo los santos han vivido la Semana Santa, los misterios de la vida de Cristo, y pedirles a ellos que nos ayuden a entrar. A San Pío de Pietrelcina, a San Juan Pablo II, Santa Margarita María de Alacoque, San Francisco de Asís. Cada santo ha vivido un aspecto de la pasión. De hecho, por eso yo os recomiendo que leáis vidas de santos, porque leyendo vidas de santos entiendes cómo han reproducido en sus vidas el misterio de la pasión de Cristo y de la vida de Cristo. Y nos viene esto muy bien pues para pedirles que nos introduzcan ellos, para que intercedan por nosotros, ¿no? Es pedir la intercesión de los santos, ¿no? Esa es la quinta de las claves. Y la última clave, que también es muy importante, la última, es la clave teológica. La clave teológica. Que esta clave teológica a mí me parece también que es importantísima, porque el que está muriendo ahí, oye, que no es uno cualquiera, que no es un señor cualquiera. O sea, que si hoy todos los que mueren por coronavirus tienen esperanza, es porque un día murió Jesucristo. O Jesucristo no es uno cualquiera que se muere, es que es Dios. Es que es Dios. Tenerlo en cuenta. El domingo leíamos la Pasión según San Mateo, ¿no? Y en la Pasión según San Mateo es muy bonito porque hay un momento donde dice Jesús a San Pedro, mete la espada en la vaina, tal, no hagas el ridículo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Que tú no sabes, ¿no ves que si yo le pidiese a mi padre enviaría 12 legiones de ángeles que por supuesto destruirían la humanidad entera? Entonces lo alucinante es que Cristo muere con la conciencia clarísima de que Él es Dios. ¿Eh? Y sin embargo, tiene una paciencia absoluta. Os recomiendo que leáis también el Evangelio de San Marcos, cuando él cuenta la pasión, él se fija mucho en que Jesús callaba. Jesús autem tacebat. Jesús, sin embargo, callaba, ¿no? Y ese silencio de Jesucristo es la docilidad, la humildad de un hombre que es capaz de entregarse, sabiendo que siendo Dios podría destruir a la humanidad, pero que no lo hace, ¿no? Y luego, entonces, todas estas claves provocan actitudes, ¿no? Las 6 y las 6. Y yo le añadiría una, que es que tengáis la actitud de la reparación del corazón de Jesús, que es amarle por quien no le ama. Por mí el primero, ¿eh? Cada uno se pone el primero en delante, ¿no? Entonces, amarle por lo que yo no le he amado, ¿no? Entonces, haciendo eso, pues es capaz como de acompañar al Señor y ojalá, me encantaría, ojalá que estas emausianas, donde, como yo no paro de decir ahora, en la Semana Santa se va a ver si de verdad lo que decís. Yo me convertí en un retiro que hice en Emaús, ¿no? Bueno, pues a ver si de verdad te convertiste en rana o te convertiste en amiga de Jesucristo. Y a ver si de verdad ver a tu amigo Jesucristo sufriendo en la Semana Santa te conmueve de tal manera que lo que busques sea consolar el corazón de Cristo. ¿Ok? Pues con esto y un bizcocho me voy a las vísperas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós.